Bueno, en realidad nos sacó justo cuando estábamos dando respuesta, bueno, complementar nada más la respuesta. Se estuvieron leyendo los documentos, entonces si yo lo encontraba en redacción, lo consideraba. Si no está bien establecido, si nada más está la pregunta de investigación, pero no indica qué es la pregunta de investigación, pues es complicado. Yo lo puedo entender que esa es la pregunta de investigación porque tiene cierta relación con el título. Sin embargo, pues hay que considerar que no lo leímos nada más nosotros como investigadores o no lo leemos nada más nosotros que estamos en equipo para realizar este proyecto, sino que lo puede leer otra persona, cualesquiera, y que lo entienda. Entonces, por eso les pongo, cuando les pongo ahí en retroalimentación de que la redacción es clara, es concisa, es precisa, pues es considerando que si lo entendemos nosotros, pero que también sea de manera sencilla o fácil de entender para los demás. Entonces, sí es muy importante considerar eso. Eh, Zaira, son 20 palabras máximo. ¿Ok? Por lo que me estás poniendo en el título debe tener 20 palabras máximo. Entonces, tenemos que pensar, qué es lo que les mencionaba en una de las sesiones, que nosotros debemos de leer el documento, redactar el documento para que lo entienda cualquiera que lea el documento. Si nosotros no ponemos las cosas lo más sencillas posible, pues entonces a lo mejor no se logra el que el lector eh, entienda en qué consistió tu investigación y por qué la relevancia de esa investigación y valorar la aportación que está dando tu investigación. Entonces tenemos que cuidar esos detalles. Por eso les ponía, hay que tratar de ir marcando los apartados para que se facilite al lector, a nosotros mismos también, el poderlos ubicar. No estoy en contra de que todo sea redactado, al contrario, soy de las que siempre le estoy poniendo, es que todo lo tienes que redactar, es que cuenta tu investigación, lo que estás haciendo, como si fuera una experiencia que estás compartiendo. En realidad eso es, una experiencia que estás compartiendo. Y se realizó ahora esto y estuvimos haciendo esto, pero en tercera persona. Se estuvo analizando esto, se estuvo buscando la información para esto. Estos autores mencionan y hay que mencionar a los autores. Entonces, es lo que te va atrapando también en tu investigación, el que tú estás contando lo que estás viviendo en la investigación aunque apenas vamos prácticamente en la primera parte de ese protocolo de investigación, pues es suficiente para que podamos nosotros ir sintiendo ese apasionamiento, esa conexión con nuestra investigación y le damos el sello de nuestra redacción. Muy bien. Bueno, aquí había puesto así en general unas, eh, unos puntos relevantes a considerar. No, no vuelvo a hacer, es grupal, es de manera general. No quiere decir que todos tuvieron estos puntos, solamente son algunos puntos que recuerdo que sí les hacía falta en algunos trabajos, entonces lo estoy haciendo de manera grupal y general. Utilizar el formato, bueno, pues ya expliqué nuevamente el formato, se los voy a compartir más tarde, ya donde quedamos, para que ustedes lo puedan tener mucho más rápido, más eh, eh, mm, pues fácil de localizar. Seguir las indicaciones en cada una de las secciones, es decir, los antecedentes, ¿qué tiene que cubrir los antecedentes? Bueno, me voy a la tarea cuando nos encargaron los antecedentes, que cada artículo científico se tiene que redactar y cumplir con todos los indicadores de la matriz de Excel. Entonces, es lo que tengo que checar, qué es lo que me pidieron, cumple o no cumple. Algunas redacciones de los antecedentes, era interesante la información que estaban ustedes compartiendo. Yo no digo que la quiten, pues se tiene que complementar porque en realidad no tenían los artículos científicos o habían abordado antecedentes del 2000, del 2005, estamos en el 2023. Si hace un año
estamos hablando en escenarios muy diferentes, imagínense actual. Entonces, si nosotros abordamos antecedentes del 2005, pues son importantes, porque es una información muy importante. A lo mejor no ha cambiado tanto al 2023, que se sigue siendo la misma problemática, pero con otros factores, con otros efectos. Entonces, para eso nos sirven los artículos científicos de una antigüedad no máxima de 5 años. Redacción en tercera persona, sigo encontrando redacciones donde dicen mis alumnos, nuestro punto de, bueno, mi lugar de trabajo, nuestros alumnos, los padres de familia de nuestros alumnos o de mis estudiantes. Entonces, es en tercera persona, ¿ok? Acuérdense, hay que ser objetivos, cuidar la redacción, no repetir tanto las palabras. Hay párrafos en los que se dice educación como 7 veces y los párrafos a veces nada más son de 4 renglones. Entonces, sí hay que cuidar mucho lo de la redacción. Evitar el plagio. Me encontré documentos en los que está subrayado, se malinterpreta, se entiende, hicieron un copy-paste y no lo escribieron ustedes porque está resaltado, como cuando encontramos el libro y hicimos copy-paste y lo pasamos a nuestro documento. Entonces, o que tiene otro tipo de citas y de referencias que no es la de APA, que puede ser la Vancouver, que puede ser cualquier otra. Entonces, se puede malinterpretar, entonces hay que evitar eso. Independientemente de que su documento del proyecto final se va a meter a un software donde estudie cuánto porcentaje hay. Recuerden que no, lo más permitido es el 15% de similitud. Si pasa ese 15, pues se considera ya plagio. Entonces, tenemos un porcentaje límite donde hay que ver dónde está la similitud, ¿verdad? Si está la similitud en el tema o en la portada, bueno, pues no se considera. Pero si está en el contenido, que normalmente en antecedentes es muy normal que la similitud sea un porcentaje muy alto, pues nada más hay que cuidarlo, no es necesario, hay que hacerlo y hacerlo bien. Citas y referencias de acuerdo a las normas APA. Ortografía, por favor, los acentos, los signos de puntuación, conectores. eh, Empápense un poquito de cómo lo tienen que hacer, pero principalmente las, eh, la ortografía. Se las marca Word con rojo, se las marca con azul. Que se vaya una está bien, pero que se vayan muchas, que sea tan notable, pues entonces hay que cuidar, ¿sí? Y bueno, pues realizar las correcciones recomendadas. Ya les había comentado, pues que en un porcentaje alto de los documentos no se habían realizado las correcciones del avance 1. El avance 2 hay quienes sí lo actualizaron y ya las traía, pero pues yo lo considero en general que pues la retroalimentación del avance 2 apenas van a trabajar en las correcciones, ¿ok? Pero no estaban aplicadas las del primer avance. Entonces, es por eso que quise hacer como una retroalimentación grupal. Y bueno, continuando, ya casi se me acaba la clase, vamos a tratar de ver los tipos ya para continuar con los temas. Habíamos dicho que lo voy a poner acá, dentro de estadística, nosotros manejamos diferentes formas de escalas de medidas, y es la nominal, la ordinal y el intervalo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos tipos de escalas, ¿en qué nos estamos refiriendo? Bueno, o cómo nos lo vamos a topar. Bueno, vamos a empezar con la nominal. La nominal, pues, es el primer y más rudimentario nivel de medida. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos como una categoría o una clasificación. La palabra nominal implica nombre, lo cual describe, lo consigue esta escala, que es una denominación de categoría de gente mutuamente excluyentes, sucesos u otros fenómenos. Como por ejemplo, son niveles nominales, son por ejemplo el color de ojos, el género, la afiliación política,
el tipo de grupo de lectura, diferentes equipos. Entonces, todo eso pues es lo que corresponde como escala nominal. Los grupos reciben un nombre para ser diferenciados, por eso se supone, pero perdón, por eso no supone ningún orden. Es decir, cuando nosotros formamos equipos dentro de nuestro salón de clases, cada uno de los equipos escoge un nombre o un número, pero no necesariamente los tenemos que tener en el orden, sino que así como van, a lo mejor pasándote la hoja con los integrantes, pues esa consideras que es el equipo 1, el equipo 5, el equipo 3, no importa el orden, siempre sencillamente el nombre que van a llevar cada uno para poderlos identificar y que puedan participar. Y bueno, pues aquí también deseamos que los datos nominales dan como resultado variables categóricas y los resultados se presentan como categorías. Otra de las escalas pues es el ordinal. Aquí sí, como su nombre lo dice, pues tenemos que llevar un orden y nos dice que la medición de este tipo asume que las categorías de la variable teóricamente pueden ser ordenadas por rango desde el mayor hasta el menor, aunque nosotros por conveniencia utilizamos de menor a mayor. Ejemplos de medición ordinal, pues son las clasificaciones de los miembros de una clase a través de la medida de sus puntuaciones, la clasificación de ideas desde la más importante hasta la menos importante y el uso de rangos percentiles en los test de rendimiento. Si nosotros volvemos otra vez a lo mejor a nuestro centro de trabajo, pues hay diferentes departamentos y dentro de los departamentos están los líderes, sublíderes y luego ya todo lo que forma el equipo. Todos son el equipo. Sin embargo, pues sí hay ciertas jerarquías, entonces ahí vamos con ese orden, respetándolo tal cual. Si nos vamos a la escuela, pues nosotros clasificamos equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5 y si manejamos el orden porque pues tenemos otro punto importante para poder establecer alguna dinámica o propiamente, ¿no? Tenemos el intervalo. El intervalo es un límite inferior y un límite superior. Es decir, desde aquí parto y aquí termino. Y bueno, estas medidas comparten las características de las escalas ordinales y además indican intervalos iguales entre cada categoría. Si vamos de 10 en 10, es decir, 10, 20, de 21, bueno, vamos a ponerle de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40. Si nosotros nos vamos así tal cual, todas deben tener la misma amplitud, es decir, si estoy considerando 10 en el primer intervalo, todos los intervalos deben considerar esa distancia de 10, ¿ok? Y bueno, las escalas de intervalo dan significado a la diferencia entre números proporcionados, una unidad constante de medición. La diferencia o intervalos entre 5 y 6, por ejemplo, es la misma que existe entre 18 y 19, que es 1. La puntuación percentiles asociadas a la curva normal, por ejemplo, no son un intervalo porque las distancias entre puntos percentiles varía dependiendo de los percentiles comparados. Por ejemplo, la distancia mayor entre los percentiles extremos sería 2, 3 o 95 y 96, que entre los percentiles cercanos a la mitad de la distribución. Nosotros, por ejemplo, buscamos siempre ver el comportamiento de los datos generalizados de acuerdo con la media. Entonces, ya que veamos medidas de tendencia central y de dispersión, se va a entender mucho mejor esto. Y ejemplo de escalas de intervalo, pues están las temperaturas Fahrenheit, la de Celsius y la mayoría de los test estandarizados. ¿Por qué? Porque tenemos datos no agrupados y nosotros los agrupamos a través de ese intervalo. ¿Ok? La razón, pues, es las escalas que representan el tipo más refinado de medición. Las escalas de razón, pues, son ordinales y de intervalo, y además los números pueden compararse mediante razones. Esto es, un número puede compararse significativamente diciendo que es 2 o 3 veces otro número, o un medio o un cuarto de otro número. No sé si se recuerden cuando nos enseñaban en primaria las fracciones. Teníamos una fracción, 2/5, por ejemplo. Decía, determina la fracción equivalente. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos?
a lo mejor multiplicábamos por 2. 2 por 2 me quedaba 4 y 5 por 2, 10. Entonces, 2 quintos es equivalente a 4 décimos o viceversa, ¿no? Entonces son fracciones equivalentes. Aquí es lo que les están mencionando, que podemos establecer una proporcionalidad con con dos razones y bueno, pues ahí podemos ya establecer cierto criterio o cierto pensamiento crítico para poder analizar los resultados. Son ejemplos de mediciones en escala de razón, la distancia alcanzada, la fuerza expresada como peso, las vueltas en una carrera. Sin embargo, la mayoría de las mediciones en la educación pues no se expresan de esta forma de razón. Los educadores piensan en términos de menor que a mayor que, no en múltiplos. Por ejemplo, un estudiante es más cooperativo o menos cooperativo, no es el doble de cooperativo o la mitad de cooperativo, que es lo que representa la razón. Sin embargo, en la actualidad ya ni siquiera utilizamos lo de cooperativo, los utilizamos más que nada que si son activos o si son pasivos. Entonces, va cambiando. Sin embargo, bueno, pues lo importante es que si se establezca una razón o un comparativo cuando lo que requiramos, ¿no? Y bueno, ya después de esta sesión, pues ya la próxima ya voy a empezar con estadística descriptiva. Aquí nada más a grandes rasgos voy a dar una breve introducción de lo que vamos a ver. Vamos a ver las medidas de tendencia central, vamos a ver en qué consiste la tabla de frecuencias, cómo se elabora la tabla de frecuencias y todo con base a un ejemplo que, si ustedes pueden visualizar, no es numérico. Sin embargo, podemos utilizar la estadística para este ejemplo que sería cualitativo. ¿Cómo lo podemos manejar para que sea mucho más sencillo para nosotros entenderlo? ¿Okay? Y bueno, pues con esto avanzamos la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda, comentario. Ok, bueno, están con lo del grupo de WhatsApp. Ok. Otra vez se me olvidó la cámara. ¿Dudas, comentarios? Maestra, buenas noches. Buenas Tenemos noches. un cuestionario para este fin de semana Es, y la presentación que puso es en relación a los temas que hemos visto de hoy para atrás, o sea, las diapositivas que hemos estado analizando, o es otra cosa diferente. no, ese es el contenido para el cuestionario. O sea, es todo el capítulo 3 bueno, lo relevante del capítulo 3 del libro de base que nosotros manejamos de Schumacher. Muy bien, gracias. De nada. Ah, ok. Sí. Bueno, Sandra, es que me mandaste, si me lo mandaste ya con la corrección por mensaje, ¿cierto? Está muy bien, no hay ningún problema. Sí me faltan todavía algunos por revisar. Muy bien, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Comentario? No, ninguna, maestra, muchas gracias. Bueno, conforme vayan ustedes avanzando en las correcciones, pues aprovechamos algunos minutos de cada sesión, pues para ir reforzando cómo debe de ir, ya pensando en el proyecto final, ¿ok? Sí, debe de ir un poquito ya más el contenido de acuerdo a las indicaciones. Ok, lleva índice paginado. Bueno, el índice como tal no se pone, es la tabla de contenido, y allí en la tabla de contenido es donde ustedes van a poner las páginas cuando ya hayan realizado el paginado de todo el contenido de protocolo de investigación, que es lo que nos corresponde a nosotros en este semestre. Claramente que para el paginado no va desde la primera cuartilla, es decir, la portada no lleva paginación. Tabla de contenido, agradecimiento, dedicatoria, introducción,
van con un paginado diferente y ya después sí ya sigue el paginado normal, cuando empieza la delimitación. ¿Ok? Pero eso no me he metido mucho en el paginado porque eso ya lo vemos más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, bueno, parece que no. Pues como siempre, un gusto estar con ustedes esta sesión. Lo que les pueda apoyar, con mucho gusto, pues me pueden mandar mensaje, principalmente por la plataforma, y con gusto ahí les apoyo. Que tengan una excelente noche. Agradezco que se hayan conectado. Seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas Muchas gracias, gracias. maestra. Gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, maestra. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Maestra, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Dime, Oye, Carlos. maestra, una pregunta nada más. Fíjese que está revisando así en el avance número 2 Ajá. y me hizo más o menos un comentario la semana pasada, ya no tuve oportunidad de comentarle. Me hace un comentario que es relevante que el título, la pregunta de investigación y el objetivo general estén directamente relacionados. Ujú. También los objetivos particulares deben ser varios y enfocados a que se logre el objetivo general. Ahí no me quedó muy claro, maestra. Ok, haz de cuenta que el objetivo general lo vas haciendo en diferentes partes. O sea, supongamos que el primer objetivo, bueno, el objetivo general queda de que se aplica gamificación en la materia de matemáticas para desarrollo de competencias. Lo va a hacer así simple. Entonces, ese objetivo general, determinar si la gamificación mejora al desarrollo de competencias, pues yo tengo que como que hacerlo participar, o sea, hacerlo diferentes. Es decir, mi primer objetivo particular sería primero definir en qué consiste la gamificación. Número 2, ya me voy enfocado a matemáticas. ¿A qué competencias se refiere que va a mejorarse, ¿no? Definir ahí, o sea, determinar las competencias que se tienen que desarrollar en matemáticas a este nivel. Y luego ya te vas, de así, vas cada uno que al final los 3 o los 4 o lo que tengas de objetivos particulares en conjunto logren el éxito del objetivo general. Por eso decía que es como si los estuvieras haciendo así particiones o ramificaciones del objetivo general. Que primero abordo esto, después abordo esto, después abordo esto. Eso se refiere con objetivos particulares. Es decir, que va llegando paso por paso, qué es lo que va a hacer para llegar. Exactamente. O sea, es el paso a paso para cumplir el objetivo general. Ok, maestro, ya me quedó un poco más claro. Ok. Y bueno, lo de directamente relacionados, no sé si te pudiste conectar la semana pasada, pero ahí vimos el ejemplo. Lo venía escuchando, dice maestra, por eso no presté mucho la semana pasada, pero igual, checo muy bien lo que es la clase completa. Ok. Creo que- Bueno, mira, si tienes un minuto, te comparto la presentación que acabamos de ver, porque ahí se quedó grabada, creo. Guardada, perdón. Ujú. Aquí está. Bueno, aquí hicimos varias posibilidades, pero en general pusimos que este era el título. ¿Cómo podría quedar la pregunta de investigación? Pusimos 2 porque puede ser enfocado en las competencias o bien los factores, pero si te fijas prácticamente es lo mismo, no Ujú. le cambiamos, no agregamos conceptos, o sea, aquí no estamos agregando conceptos, agregamos palabras para completar la estructura como tal, pero no conceptos. Conceptos traen definición y eso ya te cambia completamente todo. Y bueno, aquí abajo establecimos el objetivo general.
Ok, paso por paso. Ujú. Así es, o sea que bueno, yo lo pondría que es el título, este sería la pregunta de investigación y este sería el objetivo general, Ok, porque aquí están directamente relacionados, ya establecidos con respecto a la investigación. y al final de cuentas te va llevando paso por paso, como viste. Exactamente. Aquí voy ya con el objetivo general, pues determinar las tecnologías. ¿Qué son tecnologías? Para una retroalimentación efectiva. Ok, ¿qué necesitas para esa retroalimentación efectiva? Entonces ahí pones, para una retroalimentación efectiva se tiene que, y bueno, todos los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, puede hacer, establecer o definir la retroalimentación efectiva como tal, que son las competencias de escritura creativa y argumentativa. Ahí otra vez, o sea, tú tienes que establecer qué es esto, o sea, qué es lo que tienes que hacer para que se muestre que ya se desarrollaron competencias de escritura creativa y argumentativa. Y así les vas haciendo particiones del objetivo general. Ok, maestra. Pues muchas gracias. Entonces, ahora queda un poquito más claro. Ah, bueno, Más. cualquier duda Ok. que tengas, pues me puedes mandar mensaje y Claro con que sí, gusto maestra. te apoyo. Claro que sí, muchas gracias, maestra. Al Buenas noches. contrario, a ti. Buenas noches, Hasta que luego. descanses. Hasta Gracias, luego. igual. Gracias.